José Villarreal es el presidente de la Cooperativa de Productores Santeños. Porque es que en la provincia de Los Santos se dio ayer una protesta para reclamar el pago adeudado de 20 millones de dólares. Una caravana compuesta por aproximadamente 40 tractores que luego se trasladaron a la gobernación. También está con nosotros Gabriel Araúz desde Chiriquí, porque a los arroceros también les deben billete. Así que vamos a conversar con ambos. José Villarreal, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando con los productores de maíz en la provincia de Los Santos? Sí, buenos días Álvaro y a la audiencia, gracias pues por la oportunidad. Bueno, el día de ayer nosotros pues los productores de la provincia de Los Santos, específicamente los de maíz, realizamos una caravana, una manifestación pacífica de la regional del MIDA R8 hacia la gobernación, buscando pues respuestas básicamente por 3 puntos. La comercialización del grano, que actualmente pues tenemos 300.000 quintales de maíz sin comercializar. Las compañías están pues, incumpliendo los acuerdos de cadena agroalimentaria. El pago de la ley 107 o denominada ley de grano, cual a los productores de maíz se nos adeuda aproximadamente 6,5 millones de dólares. Y la compensación de precio, pues que la compensación de precio la da el gobierno para beneficiar al consumidor final, y que los productores pues seguimos cargando los costos financieros de retraso de los pagos. Eso básicamente pues era el motivo de nuestra manifestación pacífica el día de ayer. Ok, tengo entendido que hay un tema ahí con creo que es la cadena agroalimentaria, la que define acuerdos las cantidades de maíz. Se establecen acuerdos de comercialización pues a través de la cadena. Lo mismo se hace en arroz, se hace con diferentes rubros. La última etapa correspondía a 367,000 quintales, de los cuales solo se han consumido pues 67,000 quintales, y los productores tenemos 300,000 quintales de maíz por comercializar. Cabe destacar, Álvaro, que en Panamá solo se produce el 15% del maíz que se consume al año. O sea, se importan aproximadamente 11 millones y los productores panameños producimos 12. Ese maíz pues es el que se utiliza tanto para consumo humano como para, pienso, pues, alimentación animal. Entonces, las últimas importaciones pues que se han dado al país, las compañías agroindustriales básicamente pues han importado cantidades considerables. Estamos hablando que el último embarque ascendía casi a 800,000 quintales de maíz, y la producción nacional está estancada. En Chiriquí también hay, señor Villarreal, como 1.500 quintales de maíz. Bueno, ese es otro tema, Álvaro. Cuando nosotros fuimos para establecer los volúmenes de producción nacional, el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Agricultura, nos informó que Chiriquí tenía existencia de aproximadamente 1.500 hectáreas de maíz sembrado. Okay. Eso corresponde a 150,000 quintales más que se absorbió en la provincia de Chiriquí, y nos está restando entonces espacio a acá, provincia central. Chiriquí siempre producía, pero no en estas cantidades. Entonces, esa información llegó después de que el volumen o las cantidades de maíz pues se establecieron. ¿Y por qué no se hizo bien el cálculo? ¿A qué se debe que no se hizo bien el cálculo? Bueno, los cálculos estuvieron errados debido a un fenómeno del Niño que veníamos atravesando. Aproximadamente 4.600 hectáreas de maíz estaban con problemas por sequía. Gracias a Dios pues nos mandó la lluvia, y esas 4.600 hectáreas solamente se dieron pérdida 108 hectáreas, Álvaro. Pero en su momento se hablaba de 4.600 hectáreas en afectación. Entonces sentimos pues que hubo mucha
falta de información de parte de los técnicos, tanto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario como de ELISA, al momento pues de establecer esta cifra. Y le damos gracias a Dios que la cosecha pues tenemos un excedente y no tenemos pues pérdida, que era lo que esperaban por el momento de la siembra, ya que las condiciones climáticas estaban complicadas. Pero sí, pues el ministro en una reunión en las tablas en el mes de julio nos dijo que sembráramos porque se ponía en riesgo la seguridad alimentaria, en este caso el maíz de consumo de panameños. Señor Villarreal, buenos días. Luego de esa caminata o protesta pacífica que realizaron ayer y que se dirigieron a la gobernación, ¿qué respuesta recibieron? ¿Fue afirmativa? ¿Hay un canal de comunicación? ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes van a desarrollar? Bueno, nosotros ayer tuvimos una comunicación con el señor ministro. Lo que nosotros pues pedimos es que el señor ministro se acerque a la provincia, converse con nosotros y nos traiga la solución en este tema. Nosotros pasamos aproximadamente mes y medio asistiendo a reuniones con el ministro semana con semana, viendo el tema, tratando de buscar pues por la vía del diálogo, como no la hemos descartado, una comunicación con ellos y solucionar este problema, pero vemos pues que no hay una solución. Entonces hay mucha preocupación por parte de los productores, ya que hay mucho maíz todavía por vender, hay mucho maíz ensacado en las casas y esto pone en riesgo pues nuestra actividad productiva. ¿Qué cantidad me dijo de maíz que está sin venderse todavía? Aproximadamente 300,000 quintales. ¡Wow! Y este es un Pero, producto... Álvaro, si vemos eso es como el punto, ¿qué? 0,2% del consumo anual. Sí. Si las compañías agroindustriales compran ese maíz, solamente tienen 7 días de consumo. Ok. No sé si me explico. O sea, si las compañías industriales decidieran consumir ese maíz ahorita mismo, en una semana lo consumen. ¿Y por qué no lo consumen? ¿O por qué no lo compran? Exacto. ¿Por qué no lo compran? Hay un diferencial de precio contra el maíz importado. Y ahorita mismo tienen gran cantidad de maíz importado en sus islas. Y no le es rentable la compra del maíz local versus el maíz importado. No es que no le sea rentable, o sea, si vemos pues en el global, como explicaba, nosotros solamente producimos el 15% del consumo anual. ¿Cuál es la diferencia? Los productores panameños de maíz no deberíamos tener ningún tipo de problema en vender nuestra producción. ¿Cuál es la diferencia de los costos? ¿Nos los podría compartir? Actualmente el maíz importado debe estar llegando a puerto aproximadamente a $10 por quintal y el nacional a 14, pero la calidad del maíz nacional es superior a la del maíz importado. Ellos ahorran temas de ingredientes, de secuestrantes al momento de establecer la fórmula para los piensos. ¿Y el maíz de consumo humano es el que ustedes producen o el que viene de afuera? ¿O ambos? El que nosotros producimos. Pues en Panamá, pues el maíz nacional se utiliza para consumo humano y para elaboración de pienso. ¿Y el importado es para? El importado es única exclusivamente para industrialización, o sea, para producción de pienso. Entiendo. Entonces, ¿y cuánto tiempo más puede permanecer ese maíz en depósitos, en sacos aquí en Panamá sin que se deteriore? El maíz que está en campo y el maíz que está ensacado en las casas, el productor tiene que ver qué va a hacer con el maíz rápido, porque tiene la plaga de almacenamiento, que son los gorgojos que deterioran el grano, y está el tema de las lluvias que gracias a Dios ayer San Isidro nos bendijo en la zona con una lluvia abundante. Entonces eso también corre riesgo que esa producción se moje y se pierda. Wow.
y en plena transición. ¿De cuántos millones de dólares estamos hablando en este momento? Estamos hablando que en riesgo hay aproximadamente 4.2 millones de dólares de que se pierde. Y lo adeudado por el gobierno supera... Y lo adeudado entre ley de grano y compensación, al momento pues que ya los productores terminemos de comercializar el maíz, podemos estar hablando de aproximadamente 20 millones de dólares. 6,5 en compensación 6,5 en ley de grano, que se la deuda a los productores de maíz, y 13,5 millones en compensación de precio. Y acá el tema del arroz también continúa siendo un problema. Pero ustedes salieron nuevamente a protestar hoy porque me mandaron unas imágenes de la policía llegando al área. Nosotros tenemos nuestra maquinaria estacionada frente a la gobernación de la provincia de Los Santos. Nos mantuvimos en vigilia toda la noche. Y hoy a las 6 de la mañana, pues, llegan carros de control de multitudes, que eso para nosotros acá es un poco extraño, pero bueno, tenemos la presencia de control de multitudes en la zona. Señor Villarreal, ¿ustedes tienen algún plan B para esta situación, para resolverla? ¿O lo único que puede resolver es una respuesta del ministro y del gobierno? Bueno, nosotros estamos pues solicitando la presencia del ministro en la tabla, que nos traiga una solución y que se cumplan pues los acuerdos establecidos en cadena agroalimentaria. Es lo que... Gabriel Araúz, ¿cuál es la situación de ustedes? Bastante parecida también. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a los que escuchan este prestigioso programa. Bueno, Álvaro, creo que aquí tenemos que destacar dos cosas. Una ha sido las constantes mentiras por parte del ministro de Desarrollo Agropecuario. Ese supuesto apoyo al sector agropecuario durante estos 5 años, apoyo que para mí no ha sido el tal. Segundo, que el ministro de Desarrollo mantiene una situación que es un conflicto de intereses. Mira, creo que al compañero le faltó un poquito decir que los acuerdos que se hacen en cadena se incumplen en parte, porque en el tema de la cadena de maíz, en la cual yo también participo, ya he estado dejando de participar porque para mí es una cosa que no tiene nombre, igual que lo que ha pasado en el arroz. Al final, estos 2 millones de quintales de arroz, de maíz que son los que se producen y que tiene que absorber la industria, esto se va bajo un compromiso donde todos los años, años tras años, los industriales le piden a la cadena agroalimentaria que se apruebe una importación extra a un arancel de 0%. Esos son millones de dólares que se deja de pagar en aranceles al Estado por parte de los que importan este maíz, o un porcentaje alto de este maíz, y que ese beneficio va directamente a los industriales y a los importadores, porque ese maíz no crea que llega a ese precio que dijo el compañero porque está exento de arancel. ¿Y quién es el que hace la excepción para que se exceptúen de arancel? La cadena agroalimentaria de maíz, ¿verdad? Entonces, esto estamos hablando, y aún se hacen esos compromisos, se trae ese beneficio por parte de la cadena a los que tienen que comprar este maíz y no pueden comprar la cosecha nacional, que es tan ínfima, de 2 millones de quintales, que es lo que producimos nacionalmente, y se importan aproximadamente 11 millones de quintales, el cual un porcentaje es a 3% de arancel y el otro es a 0% de arancel. Entonces, estos son millones de dólares, pero este es el tema de maíz. Y creo que el compañero lo ha explicado muy bien, y al final esto es lo mismo que está pasando en frijol. Las promesas de que se van a cumplir, los acuerdos de cadena que no se cumplen, las violaciones a la cadena como la que hizo el ministro para nosotros, porque en Gaceta Oficial salió que se había aprobado en cadena agroalimentaria de arroz una importación de 1.7 millones de quintales a través de OMC adicional. Pasa lo mismo, Álvaro. ¿Qué sucede? En la cadena sí se estableció que se necesitaban 1.7 millones de quintales de arroz en su momento, ¿verdad?
y que se tenía que traer antes del 30 de junio. Pero jamás en la cadena se aprobó que esto fuera OMC adicional. ¿Qué es lo que sucede con esto? En la cadena tiene la facultad de aprobar desabastecimiento, y ese 1.7 es un desabastecimiento de arroz que va a tener el país, porque no va a haber arroz suficiente para empalmar con la cosecha. Pero ¿qué pasa? Que si se traía por OMC, por TPC, se aplicaba como dice la ley de la cadena, que es por desabastecimiento, tendría que venir por el TPC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, promoción comercial con Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que en esta comercialización o en esta licitación o en esta subasta de esta cantidad de arroz, podía participar molineros, productores, podía participar industriales, podía participar supermercados, podía participar quien fuera. Y era una subasta donde se daba lo que era quizás una distribución más equitativa de este arroz que se necesitaba en el país. Pero el ministro de Desarrollo Agropecuario, porque fue el ministro el que a su vez agarró y sin un acta, ni tan siquiera un acuerdo de cadena, y aprobó una importación de 1.7 millones de quintales, que estábamos de acuerdo en la cantidad, pero por OMC adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trae por OMC adicional solamente participan los molinos. El arancel es de 3%, creo. Sí, de 3%. Pero solamente se benefician la industria molinera, en este caso. Entonces, vinieron, como yo le digo, con una guayaba donde algunos dirigentes se han prestado para esta situación y miembros del comité de cadena, donde supuestamente la industria, los molinos, le aprobaron 50 centavos para las asociaciones o para algunas asociaciones, donde casi que, mejor dicho, se está comprando, y donde en una reunión fuera de la cadena, en una reunión en el despacho del ministro, es que se aprueba esta importación, ¿verdad? Y se paga con una guayaba de 50 centavos para algunas asociaciones, pero que esto redunda en un solo beneficio. ¿A quién? A la industria molinera o a los importadores de este arroz. ¿Dónde está el arroz de primera que tanto se ha hablado de acuerdo a la compensación? No existe. ¿Dónde está el arroz de primera que debe resultar de una supuesta importación que se supone que debe ser para beneficio no nada más de la industria molinera, del consumidor? Entonces, Álvaro, esta situación del ministro, donde alardea de apoyos, alardea de que no ha importado. El problema es que el ministro tiene un conflicto de intereses. Recordemos de dónde viene el ministro de Desarrollo Agropecuario, de la industria, ¿ya? Y que a su vez él sí ha estado beneficiando a ciertos eslabones de la cadena directamente, pero no es el productor, con todas estas importaciones. Miren, en el caso de arroz, la compensación, Álvaro, ¿cuántas veces hemos hecho la entrevista y cuántas veces salió diciendo el ministro que yo era un mentiroso y que él no entendía qué era lo que yo hablaba y que no se le debía a los productores de arroz? A los productores de arroz del año pasado se le debe más de 130 millones de dólares en compensación, donde una compensación que da es a raíz de una regulación de precios para que existiera un arroz de primera al consumidor, que desde cuándo no existe ese arroz, y que hasta la fecha de esos 130 millones todavía superamos los 85, casi 90 millones de dólares en deuda en este momento, y que esa deuda a los productores, que a su vez se la debemos a las casas comerciales, a los bancos, no nos está permitiendo poder ejecutar la siembra de este año como se debe, y como lo dije hace 2 meses atrás, esto va a traer grandes consecuencias a lo que es la siembra 2024-2025. Y el ministro decía que él no entendía qué era lo que yo estaba hablando, y que iba a pagar y que no debía. Hoy se ha comprobado que sí debía más de 130 millones de dólares a los productores de arroz, y que tanto que alardeó cuando cogió el gobierno él, cuando fue ministro, y que el gobierno de Varela le dejó aproximadamente 30 millones de dólares, 33 millones de dólares en pagos de compensación a maíz, arroz y leche. Y él
en este gobierno le está dejando al próximo gobierno, solo en arroz, más de 80 millones. Y ustedes escucharon lo que dijo el compañero. ¿Cuántos millones de dólares le está dejando en maíz? A saber cuánto más va a dejar en leche. ¿Ya? Entonces, aquí hay una realidad. Han querido sostener una mentira durante todos estos 5 años de un supuesto apoyo al productor, que no es así. Y que la situación del sector arrocero, en este caso el cual yo represento, es crítica, con grandes deudas, que ya, y yo quisiera que el ministro de Desarrollo Agropecuario, uno, presentara el acta de la cadena y el acuerdo de cadena donde se aprueba la importación de 1.7 millones de quintales por OMC adicional. Yo quiero que el ministro de Desarrollo Agropecuario salga y diga hasta la fecha cuánto le queda debiendo a los productores de arroz de esta compensación 2023-2024, que cuánto le debe al Banco Nacional de Panamá de la compensación 2022-2023 en tema de factory que le dio a los productores de arroz. No, y ya viene la nueva siembra. Sí. Álvaro, necesitan recursos. Ya estamos sembrando. Mira, en la provincia de Chiriquí ya llevamos más de 3.000, aproximadamente 4.000 hectáreas de arroz sembrado. Y con muchas dificultades, productores que han sembrado y que como no han pagado sus créditos, ahora están que no tienen de dónde para poder seguir el cultivo, porque aquí hay áreas en la provincia de Chiriquí que se puede sembrar arroz temprano antes que se inunden o se cría sapo. Son dos cosas, porque cuando se llenan de agua ya no las puede sembrar. Entonces, hay una realidad. La otra incertidumbre tan grande que tenemos, Álvaro, y por eso es que la palabra del ministro de Desarrollo Agropecuario para mí no tiene credibilidad. Reiteradas ocasiones ha prometido lo que nunca ha cumplido. En una última reunión que tuvimos el 11, donde defraudó y casi que violó completamente la cadena agroalimentaria de arroz, prometió que antes del 5 de mayo iba a establecer lo que era la compensación 2024-2025. ¿Y qué pasó? Pasó el 5 de mayo y nada. Ahora te voy a decir que va a salir con un conejo de un sombrero diciendo que la compensación es X o Y, donde no se ha reunido para establecer costos de producción, donde no se ha reunido con los productores, sino con algunos productores para ejecutar temas de dinero y otros temas de 50 centavos que van a dar los molinos por la importación. O sea, cosas que no tienen relevancia para lo que es la importancia, una, de establecer primero cómo se va a pagar las deudas de más de 80 millones a los productores de arroz de este país. ¿Cuál va a ser la compensación y las reglas del juego para lo que es la producción de arroz 2024-2025? Álvaro, ya aquí van más de 4.000 hectáreas sembradas en la provincia de Chiriquí. Nosotros no sabemos ni tan siquiera cuál va a ser el precio que nosotros vamos a vender. Si va a existir la compensación o no va a existir la compensación. Aquí ni tan siquiera el MIDA sabe en las regionales cuáles son los costos de producción de arroz en este momento, porque usted va a buscar esa información al MIDA y no la tienen. Nosotros las asociaciones sí lo tenemos. Y lo que están especulando ciertos eruditos allá en Panamá son de costos de producción que son irrelevantes a la realidad de lo que nos está costando a nosotros producir arroz. Wow. Entonces, nosotros verdaderamente esto es crítico y es serio. Y desgraciadamente siguen maquillando y siguen tratando de con mentiras tapar la realidad de la situación del sector productivo, en este caso arroz, el cual yo represento, y me responsabilizo de las declaraciones que hago, porque las puedo probar todas. Y vuelta y repito, que el ministro de Desarrollo Agropecuario presente, Álvaro, el acuerdo de cadena firmado por los 12 miembros del comité de cadena que participaron en la reunión del 12, donde se aprobó una importación a través de la OMC adicional. Porque todo esto, Álvaro, lo que no se dice es que son danzas de millones de dólares en exoneración de aranceles para beneficiar a un eslabón de la cadena en este caso. En ambos sectores, tanto el maíz como el arroz, es lo que percibo de las declaraciones tanto de Villarreal como de Araúz. Maíz, Álvaro, y arroz.
Los frijoles en el Consejo de Gabinete Agropecuario que hubo acá en Tierras Altas, firmaron supuestamente los contratos de frijoles, en el cual yo no participé porque para mí eso era una burla. Y había un contrato que había que corregir, pero lo que querían era propaganda política. ¿Qué pasó con los contratos de frijol? Aquí en la provincia de Chiriquí se perdió y hubo que vender al final regalado. Y ahí tenemos todavía una cantidad de frijol que no hemos podido vender. ¿Y el Lima en qué quedó? Prometió y firmó en presencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, del ministro consejero, del director show de Lima, contratos, un show antes de la política. Vaya a preguntar cuántos quintales de frijol recibió el Lima. Bueno. Ninguno, ni uno. Entonces, este es el tipo de cosas, Álvaro, que desgraciadamente por eso fue que, y no es el tema político, por eso es que se le dio el pago que se le dio a el gobierno en este caso, porque no, para mí no es el partido, es al gobierno el que se le dio, el castigo que se le dio, y es la demostración del descontento de toda la población a nivel nacional con la administración de este gobierno. Y en el sector agropecuario, de la mala gestión del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Bueno. Me gustaría conocer, señor Gabriel, sus expectativas sobre el próximo ministro, el que venga ingresando con... Se habla de Óscar Osorio. Mire, ¿sabe qué me preocupa? Me preocupa que la influencia del ministro que tenemos actual pueda contaminar el próximo ministro de Desarrollo Agropecuario, quien se sea. Porque desgraciadamente, para justificarse, no andan con cuentos. Y vea, y yo les digo algo, les auguro, y no descarto que lo que pueda pasar en Arroz, si se toma una mala decisión, el ministro que viene, o este ministro que ya no debe tomar ninguna decisión, si no ha hecho hasta la fecha, en 5 años, 4 años y resto, en mes y medio no va a hacer lo que no hizo en los años anteriores. Okay. Y si lo que va a hacer es para fregar más la cuestión, mejor es que no haga nada, que es lo que ha hecho durante todo este tiempo. Pero que el ministro que viene, desgraciadamente, con las deudas millonarias que está dejando este gobierno y este ministro en el sector agropecuario, y en la situación que está dejando el sector agropecuario, ¿ya? Con todo el desmembramiento y incumplimiento en las cadenas. Si el ministro que viene es un reto grandísimo el que tiene, tan siquiera para poder mantener el sector agropecuario funcionando, solamente en deuda. ¿Qué vamos a hacer nosotros los productores que no hemos cobrado las compensaciones desde hace ya 5, 6, 8, 10 meses y que ya tenemos y que estamos sembrando y no le podemos pagar a las casas comerciales? Y el ministro no entendía cómo era, por qué era que yo decía que la siembra 2024-2025 podía estar en riesgo. ¿Ya? Bueno. Entonces, todas estas son acciones que son críticas, y que el perfil del ministro que venga, ojalá lo primero que no le coge ningún tipo de consejo al ministro que está saliendo, porque ha sido nefasto, para mi criterio, nefasto completamente su gestión. Gracias, Gabriel Arauz. José Villarreal, seguimos en contacto a la orden para que nos mantengan informados de lo que vaya aconteciendo con ambos rubros en ambos sectores.